una muy breve, porque realmente es extensa la semblanza de Julio Alejandro. Solamente les diría a ustedes que es un digital nómada, es un nómada digital. Él trabaja en todo el mundo, ha residido en Londres, Cambridge, Oxford, en Inglaterra, en Canadá, en Chicago. Sus temas son startups, consultorios de blockchain, tecnologías disruptivas en Europa, Medio Oriente. Realmente el expertise de Julio Alejandro es amplio. Lo más adecuado es de que lo busquen en redes para que no gaste yo el tiempo valioso de ustedes. Con mi palabra, hoy le toca a Julio Alejandro y en consecuencia le voy a pedir que empecemos a trabajar este tema: blockchains, biotecnología y la inteligencia artificial. Muchas gracias. Bienvenido a la universidad. Muchas gracias. Es un gusto, es un honor estar aquí en la Ciudad de México, a pesar de que yo he nacido aquí en este país. Llevo 15 años residiendo como digital nomad, viajando, trabajando, buscando inversión, creando startups y mecanismos de tecnologías avanzadas, disruptivas, futurísticas, que en muchas ocasiones no se encuentran en México o en América Latina, y por lo tanto necesito estar creándolas y viajando, identificando cuáles son las nuevas formas de entender, formas avanzadas de la colonización del espacio, de la biología sintética, de la superinteligencia artificial, de los nuevos modelos de blockchain avanzados, de computación cuántica. Estos temas que nosotros a veces entendemos y los mencionamos como subdivisiones de matemáticas de la Facultad de Bioquímica, de Tecnología, pero que realmente creo que es necesario entenderlo como una forma, como un método de una personalidad, de un estilo de vida, de una comunidad y un ecosistema que nosotros, tecnólogos, que nos encanta la creación, el desarrollo de estas tecnologías del futuro, pues nosotros las organizamos y las creamos. Es muy fascinante porque veo y entiendo, después de residir en el este de África, en Kenia, de trabajar en el Medio Oriente, en Bahrein, en Líbano, Jordania, en Ankara, y de en un mismo año estar en 20, 30 países recaudando fondos de inversión, dando conferencias como estas para los auditorios, para los estudiantes, y creando lo que llamamos expansión de mercado como una criptodivisa, un método de inteligencia artificial. Tiene un éxito solucionando un problema en Noruega o en Dinamarca. ¿Cómo lo podemos aterrizar a América Latina y a México? Y en este sentido, pues creo, trato de entender cuáles son lo que una sociedad prioriza. Veo que en México se habla mucho de temas de pobreza y desigualdad, de cambio climático y cómo afecta al campo, de temas de gentrificación y una inmigración interesante que tenemos de extranjeros positiva a México, y cómo otras comunidades, cómo es que en las comunidades chiitas, sunitas, sufitas del Medio Oriente, en diferentes comunidades ortodoxas que me han aceptado en el extranjero, de las Satmar, los Chabad, los Litvaks, y cómo otros grupos de personas priorizan y dicen: esto es lo que es esencial para el mundo, para la globalización, para la creación de civilizaciones alternativas. Y cómo yo, en mi visión, en mi opinión, pues yo resalto la necesidad de enfocarnos en la construcción de estas startups. Las startups, que son una idea, un pensamiento, un problema que uno observa dentro de la sociedad, y cómo ellos tratan de solucionarlos, casi siempre utilizando algunas de las tecnologías que se llaman tecnologías disruptivas, tecnologías emergentes,
tecnologías digitales, cuánticas. Y en esto, pues estaremos platicando de tres de las áreas o de tres de las tecnologías que más conocemos. Blockchain, lo que nosotros entendemos como criptodivisas, smart contracts, DAOs, el mismo Bitcoin y Ethereum, y cómo estos están creando otras formas sociales, no solamente dentro del aspecto comercial o económico, dentro de la inversión, especulación, cómo ganar dinero con las criptodivisas, sino cuál es el aspecto social, humanitario que estas tienen. Igualmente, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Por qué es que se le teme tanto en el mundo? Pensamos que llegaremos a la singularidad, que se ha resuelto el teorema de Alan Turing o la pregunta de Alan Turing, y que eventualmente va a haber un reemplazo digital de empleos y de trabajadores por la automatización de la inteligencia artificial. Y una de las áreas que es tan interesante, tan fascinante, que es un paraguas, un umbrella term, que llamamos como biotecnología, que podría ser llamado longevidad, inmortalidad, extensión de vida y mejora de la calidad de vida, no solamente por las nuevas investigaciones que hasta el año 2011 o 2013, si no mal recuerdo, unos científicos de España identificaron cuáles son las causas del envejecimiento, o sea, qué es lo que genera en el mundo animal y material, que es que los organismos envejecen. Y como podemos identificar el envejecimiento de ellos, los podemos parar y los podemos revertir. Entonces, de los grandes, probablemente el tema o el área de investigación y de inversión más importante de todas estas tecnologías, que incluyen los drones, la exploración espacial, la biología sintética, todos estos temas de tecnologías futuras, probablemente el envejecimiento, la inmortalidad, la longevidad sea el que tenga más carne, más fruta que nosotros podríamos aprovechar. Entonces, vamos a platicar de esto. Vamos a dar una visión de cuáles son algunos ejemplos que ya existen. No existen necesariamente en México o en América Latina, sin embargo, los que hemos tenido la oportunidad, la gracia de vivir en Estados Unidos, Reino Unido, en el extranjero, las hemos identificado y sabemos que ya llevan una década, 15, probablemente 20 años dentro del génesis, del origen de esta idea, de este concepto, de esta teoría, hasta la aplicación, a la creación de ella. Porque es tan importante entender cómo se utiliza, cuál es la funcionalidad de estas tecnologías, cómo saber cómo podemos identificar de aquí a 2 años, 5 años, 15 años, cuáles son las características que ejemplifican que hay una tendencia, que hay una forma avanzada de que nosotros podamos identificar estas tecnologías. Esta en especial es una de las conferencias universitarias que dio la Universidad de Oxford, que se llama VC Startups, Venture Capital Startups. ¿Cómo es que las startups, esta forma de crear tecnologías exponenciales, pueden y están desnacionalizando, desmonopolizando, descentralizando los sistemas de la humanidad, los sistemas de la civilización? Esto aunado a las formas avanzadas de la inteligencia artificial, vamos a tener y vamos a ser enfrentados a formas no humanas de comportamiento, en donde ciertos organismos, células, entes, algoritmos, mecanismos, tengan ellos que tomar decisiones más allá de lo que individualmente yo, él, usted, ellos o estas personas puedan mantener o entender. Entonces es esencial que nosotros identifiquemos que los modelos para entender el mundo económico o el mundo político, las situaciones que existen dentro de la globalización actual,
por lo general no son compatibles o son insuficientes para que nosotros logremos entender las teorías, las tendencias y las situaciones que nos van a llevar la extensión de vida, que las máquinas sean más inteligentes que los seres humanos, que las economías y las leyes, los territorios sean desnacionalizados por los procesos identitarios de blockchain. Entonces, esto mismo lo vi, lo modifico un poco y bueno, vamos entonces a platicar un poco de ello. Entenderemos primero qué es blockchain. Posteriormente entenderemos qué es inteligencia artificial y dependiendo del tiempo que tengamos al final, daremos o trataremos de entender este mundo de la biología sintética y del envejecimiento de las biotecnologías. Creo que es importante para la gente que estudie humanidades, derecho, economía, administración, todas las ciencias sociales, que entendamos que estas formas de organizaciones humanas son altamente dependientes de la tecnología. Cuando se pregunta a la gente qué problema resuelva la inteligencia artificial o la biotecnología, la exploración espacial, es un equivalente de si alguien les preguntara qué problema resuelve la rueda o el agua, el fuego, la electricidad. ¿Qué problema resuelve la electricidad? ¿Qué problema resuelve el internet o las computadoras o las computadoras chiquitas, un smartphone? Entonces necesitamos entender todos estos mecanismos como si fuera una ferretería digital, una carpintería, en donde se va descubriendo día con día, hora con hora, nuevos mecanismos, nuevas herramientas, nuevos utensilios. ¿Qué son los martillos? ¿Qué son los cables, los tubos, los desatornilladores? Y cuando se hace un juicio sobre si estamos a favor o en contra del Bitcoin, la pregunta principal es ¿en favor o en contra de qué? Todas estas tecnologías tienen un nombre, tienen un concepto. Se llaman Foundational Technologies, tecnologías fundacionales. No existe una opinión necesariamente sobre si el agua, el fuego, la agricultura, la rueda, la electricidad, el internet, las computadoras, si son buenas o malas. Imagínense usted teniendo una opinión sobre la construcción del martillo. Es que el martillo es bueno, es que el martillo es malo, estamos en contra, hay que regularlo, hay que acabar, hay que tal. Necesitamos identificar y hacer la diferencia entre la creación de una segunda característica que se llama Open Source Technology, de tecnologías que son creadas por y para la humanidad. El Bitcoin, el blockchain, la inteligencia artificial, son creadas por y para la humanidad. No pueden ser reguladas, no deben ser reguladas. Al ser open source, significa que las personas que participen en estos métodos, en estos laboratorios para extender los circuitos, el Enter, el AKG, estas personas son los que estarán cambiando y determinando el uso, la utilización y la funcionalidad de estas tecnologías. No hay que culpar al producto, hay que entender cuál es el uso. Y en este sentido, cuando vamos a hablar de Bitcoin, dando el primero de los ejemplos, ¿cómo es necesario adoptar una visión multidisciplinaria para entender esta tecnología? En donde se ven procesos globales, transnacionales, interdependientes, y como se ve en la imagen de aquí, yo los divido básicamente en el entender tres áreas. El entender la parte económica de las finanzas, de los mercados, de las divisas, pero también entender el área de las tecnologías, la encriptación, la seguridad,
las bases de datos. Y una parte que por lo general se elimina o no logramos entender completamente, que es la razón de crear esta tecnología. Las personas, los personajes, los desarrolladores, los software developers, ¿qué intenciones tenían cuando en 1973, 1966 empezaron a crear y a pensar en estas ideas? Vamos a crear las primeras criptodivisas, 1985, 1992, 1996 y 97 con los primeros smart contracts. Y decían, tenemos un problema, hay un problema, se tiene que solucionar. Y el primer problema que se tenía es la inexistencia de las startups. ¿Cuándo se crearon las startups? O sea, ¿existían startups hace 500 años? En el Renacimiento existían startups, en la Edad Media existían startups, en el tiempo de Einstein existían startups. Entonces, en los años 60, grandes autores empezaron la rejuvenecimiento. I haven't given a lecture in Spanish probably my entire life, so I would apologize if I say a lot of dumb and stupid things. Thank you. Hace mucho que es la primera plática que doy aquí en la Ciudad de México en el idioma español, y si no tiene mucho sentido lo que digo, nomás pregunten o cuando la digan algo. De hecho, recuerden que le podemos preguntar a Julio Alejandro si alguien quiere intervenir de manera muy breve para que le demos fluidez. Pueden levantar la mano. Adelante, Julio. Sí. Entonces, ¿cómo entendemos qué es Bitcoin y qué son las criptodivisas? Criptodivisas es una parte que es cripto y bit, que es la parte tecnológica, y está la parte divisa, currency, coin. Bitcoin, cryptocurrency. There's an economic aspect to it. Es parte de un nuevo fenómeno que se generó desde los años 70, 1973 y 1976 fue cuando fue el auge y cuando podemos hablar de la creación de las primeras ideas de las criptomonedas, de las criptodivisas, 1973. Y empezaron a preguntarse, ¿de qué manera podemos crear competición en los sistemas? Si actualmente uno tiene una idea de cuál es el mejor modelo fiscal, monetario y financiero, es virtualmente imposible aplicarlo en una región o en un país. Uno tiene que pasar su tiempo, su esfuerzo, su corazón, su debate, publicar un libro, aparecer en las redes sociales, ir con los periodistas, participar en el modelo democrático, político, hasta que uno se da cuenta, no puedo crear nuevas economías, no puedo crear nuevas leyes, no puedo innovar un nuevo sistema legal ni de gobernanza. Llevamos desde la Revolución Francesa y Estadounidense en 1789 y 1776 de que se nos ha impuesto una visión occidental, europea, estadounidense, a los pueblos de América Latina, a África, al Medio Oriente, que hemos encontrado la solución, la fórmula mágica de cómo entender y cómo actuar en consecuencia para mejorar la vida de los individuos, de los seres humanos. La solución que Bitcoin presenta es la desmonopolización o desnacionalización, despolitización. Se fragmentiza el poder y cada organismo o cada institución puede crear su propia criptodivisa. Y pueden pelear entonces cualquier actor privado, ya sea la UNAM o el Politécnico, el TEC de Monterrey o la Ibero, Oxford contra Cambridge o la Ibero contra Harvard, para determinar quién tiene los mejores economistas.
¿Cómo se reduce mejor la pobreza? ¿Cómo reducimos la inegalidad? Inequidad. ¿Cómo tenemos una mejor respuesta a la producción de contaminación? ¿Cómo involucramos en procesos democráticos de una mejor manera a las personas? Entonces, las criptodivisas es la forma tal cual, y aquí los podemos demostrar en la historicidad o en la forma, el desarrollo, de cómo en 1976, si ven el segundo o el tercer libro, se llama La desnacionalización del dinero, un argumento redefinido. Y en ese entonces el economista austriaco Friedrich Hayek dijo: es imposible que mejoremos la humanidad y los sistemas económicos si no podemos tener competencia. Imagínense cualquier deporte o cualquier actividad humana en donde un taquero no pueda competir con otro taquero, un restaurante no tuviera la posibilidad de competir con otro restaurante. Tendríamos economías cerradas y no podríamos tener información y restaurantes de culturas extranjeras, comida de Líbano, de Japón, de Argentina, de Italia, de Tailandia. Y dijo: es necesario que gracias al Internet se vaya a generar un mecanismo en donde cada institución pueda crear su propio dinero. El Papa, Ronaldo, la UNAM, McKinsey, Amnistía Internacional, Whole Foods, Apple, Dell, Microsoft, Starbucks, American Express, cualquier banco, pero cualquier organismo sin fines de lucro, cualquier ONG. Hola, Julio. Hola. Retomando un poquito lo que es la criptomoneda, la pregunta que te hago es, siendo una divisa que posiblemente llegue a tener una posición mundial, ¿qué es lo que pasa con la cuestión gubernamental o los países y por qué no la asumen como un futuro para que la economía tenga una mejor estabilidad a un nivel mundial? Yo creo que sí. Respondería: ¿qué es la numismática? La numismática es la ciencia y el entendimiento del desarrollo de las monedas. Este desarrollo es basado en tecnología. Cuando se determinó que es un Secure Hash Algorithm 128, 256, 1028, o sea, un SHA-256, podemos eliminar el proceso que se llama de la duplicidad. Cuando los gobiernos son muy burocráticos, muy lentos, muy torpes, no sé si lo podemos decir así, y buscan el mantener el monopolio, el control de la forma de la producción de dinero. Cuando otros organismos como Amnistía Internacional, Starbucks, aquí mismo, es muy fácil. ¿Qué es mejor, el Politécnico o la UNAM? Entonces, en lugar de decir y aplaudir como lo están haciendo atrás de que la UNAM, ustedes creen su propia criptodivisa, creen su mecanismo de pago, creen su mecanismo de redistribución interna para pagar las becas, reducir los costos, y vean comparativamente contra las otras universidades cuál de todos estos modelos son más humanitarios. En la Universidad de Sarajevo me pidieron un grupo de supervivientes de Bosnia y de Serbia que explicara cuál es la necesidad o cuál es la oportunidad para generar paz. Si recuerdan, de 1992 al 95 fue un genocidio contra una comunidad musulmana, los bosniaks, y dijeron: queremos evitar estas tensiones étnicas, etno-religioso-nacionalistas de los croatas en la ex Yugoslavia. Y uno de los mecanismos es eliminar la identidad étnica o religiosa de estas personas, teniendo un mecanismo de crédito, o sea, de lo que se llama pseudoanonimidad. Entonces, creo que muchos de los intereses de personas que quieren ver cómo es que los musulmanes se pelean contra los judíos y los judíos contra los cristianos y los cristianos contra todo el mundo,
Hay gente que tiene interés en estas ideas y hay gente también que simplemente no entiende que el dinero es una forma de tecnología. Ya no pagamos con conchas de mar, ya no utilizamos el cacao, ya no pintamos una piedra y decimos las piedras verdes valen 100 pesos y las azules 200 pesos y las amarillas 400 pesos. Ya tenemos otros mecanismos de digitalización en la que este dinero numismático que tengo aquí se digitaliza y se crea una tarjeta de débito. La evolución de la tarjeta de débito son las criptodivisas. Y hay gente, como hace 50 años, que pensaba que el dinero nunca pudiese ser digitalizado. Piénsalo de esta manera. Hace 30 años cuando se decía que el Internet va a ser un mecanismo de intercambio en las nubes, en the cloud, en las nubes, o sea, donde llueve. No es que la información va a transmitirse de manera digital. ¿Pensarán que estás loco? Las formas de entender la tecnología no deben ser mediante las legislaciones, regulaciones, problemas o consecuencias del ámbito de las ideas, sino de la producción. Entonces importa muchísimo más que las personas que están creando estas tarjetas o estos teléfonos o la tecnología como aquí me vive Israel, ellos tengan un convencimiento y un entendimiento ético-moral, social, global de cómo es que esto afecta a la sociedad. Pero los intentos de regular, incluso si se hiciera de una manera eficiente, honesta y responsable, que no existiría ni en México ni con los políticos mexicanos, pero no es un tema administrativo, es un tema de que la tecnología, el tren de la tecnología avanza, es open source, no tiene patente, no tiene propiedad intelectual, es imposible e indeseable cualquier tipo de foro organizativo que se haga en la Cámara de Diputados o en las de senadores para tratar de explicarles a un grupo de personas que son totalmente, absolutely, completely, 100%, there's no chance in human history that these people would understand a third, a quarter. Yo he tenido la oportunidad o la desgracia de tener que trabajar y cabildear en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, el Parlamento Británico, el de Francia, con los alemanes, etc. Y es imposible tratar de explicarle esto a un político. Y peor aún, a la gente que estudia ciencias políticas. A ver, allí yo tengo una intervención. Es difícil decirles a los políticos que les vas a quitar la columna vertebral del Estado moderno, que es la moneda. Entonces, si yo le digo al gobierno que le voy a quitar la emisión de billetes y monedas, el monopolio de la emisión de billetes y monedas, Julio Alejandro, estoy siendo verdaderamente disruptivo. No sé si lo observan por allá. ¿Preguntas? Adelante, jóvenes. Allá atrás hay una. Perdón, allá hay una, ¿eh? Bueno, te agradezco. Ahorita regresamos. Gracias. Allá atrás. ¿Alguien levantó la mano allá atrás, por favor? Y no te vamos a romper mucho tu tema para que nos digas dónde está la relación del blockchain con la biotecnología. Adelante. Mi pregunta sería entonces, si vamos a esos pasos agigantados al final del día al irnos hacia el Bitcoin, de todos modos debe de haber una cierta legislación con respecto a cada uno de los ciudadanos que tiene en sus, por decirlo así, en sus bolsillos digitales esta moneda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el respaldo
que en un futuro se espera con respecto a las criptomonedas, tanto en la parte legislativa como una parte del derecho constitucional, como en la parte económica, como el caso que sería de que actualmente el dinero, por decirlo así, el peso mexicano está respaldado en dólares, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto de vista, bajo las reservas económicas del banco, entonces mi pregunta sería esa, entonces, ¿cuál es el respaldo? Porque si para allá vamos, entonces, al final del día, ¿cómo es que se pretende legislar? Eso por un lado, y por el otro, la parte, al final del día, que corresponde a bonos y divisas, que de alguna manera van a respaldar ese proyecto económico que al final del día se pretende que sea a nivel mundial o global. Gracias. Adelante, Julio Alejandro. Es muy importante la legislación. Lo que estamos entendiendo es que desde 1973 se creó en un white paper de la Universidad de MIT la primera forma de tener una relación directa con la otra persona sin posibilidad de mentir, falsificar o maltraducir los términos de un contrato. Este Diffie-Hellman cambio o intercambio de llaves permitió que se pueda crear peer-to-peer de una persona a otra persona mecanismos digitales de seguridad y de defensa, o sea, contratos privados, y entender cuáles son las legislaciones que dejarán de existir entre un ciudadano de México con otro de Nigeria, con otro de Argentina, de Estados Unidos y de Tailandia. Simplemente porque estos sistemas ya existen actualmente. Son el 80% del comercio internacional se da por arbitraje internacional. O sea, dos personas en donde mi amigo tiene la nacionalidad de Nigeria y comercia con alguien de Italia, no van a utilizar las leyes de Italia o de Nigeria, porque ni siquiera existe un grupo de abogados que sepa directamente entre estas dos naciones. Entonces se remiten a derecho internacional público, identifican cuáles son las formas más eficientes para resolver los problemas entre dos o múltiples personas y lo ejecutan de esta manera. El valor tiene que ver con las teorías de sound money. En Inglaterra no existe, la palabra cheap significa barato mercado, ese es el origen etimológico, y no existían el concepto de bancos centrales hasta hace 150 años. Por ejemplo, Argentina tiene 99 años, el Banco Central se creó en 1925 y era una potencia importante a nivel internacional. Lo que el Banco Central logró de gran manera es evitar el concepto de double spending. O sea, si yo ahorita tomo una foto para ustedes, espérame tantito. ¿Cómo evito? Y se las mando aquí mismo en WhatsApp Group o en Facebook. ¿Cómo evito que ustedes copien la misma foto y digan que esa foto tiene un valor monetario? O sea, ¿cómo evito el duplicar una moneda de 10 pesos? En este sentido es una moneda material, es de metal, que imposibilita o hace difícil que los billetes puedan ser reproducidos, impresos en tu propia casa. Bitcoin, hasta el 2014, no teníamos ese problema mediante lo que se llama, mediante el origen de los emails en 1992 por una científica de Harvard que inventó lo que se llama Proof of Work, que Proof of Work evita, cuando se creó el Internet, y los correos electrónicos y los chats, ¿cómo evito o cómo dificulto, utilizando teoría de juegos y de números, que una persona envíe 1 millón de emails o 100 millones de emails?
Entonces tú tienes cuenta de Yahoo o de Hotmail y te caen 17,000 emails cada 15 minutos. Al solicitarle a una máquina el realizar un cálculo económico, una calculadora, que es una computadora, y utilizar la energía del puente de energía, está gastando tanto el hardware como poder energético. Eso es lo que en criptomoneda se llama mining, minar el dinero. Con eso se reduce la posibilidad, utilizando teorías de juegos. Hay un mecanismo como un teorema del Premio Nobel de Economía Schiller de 2005, en donde establecía cómo es que podemos llegar a consensos, a un buen comportamiento digital cuando hay anonimidad y falta de confianza entre los participantes. Entonces, si yo aquí les saco 500 pesos y les digo, a ver, ¿de qué color? Aquí les saco 500 pesos o 2,000 pesos y les digo, a ver, ¿de qué color es esto? Y si ustedes tienen que todos decir lo adecuado, y si todos dicen lo adecuado, a todos les dan un premio. Eso se llama mining. Entonces, en términos generales, yo mantengo y recupero la idea de que las personas que no entiendan de tecnología, que es como el 99% de la gente que está en la Cámara de Diputados y Senadores, no deberían, pero ni por error, intentar, sugerir, dar una opinión, hablar a forma, los derechos humanos, los indígenas, las mujeres, los homosexuales, la gente, el pueblo, y tratar de restringir lo que es una tecnología. Ven que yo estuve dando conferencias en la Universidad de York, en Inglaterra, y ahí está el museo y uno de los orígenes de los trenes y de la electricidad. Y hay partes enteras del museo en donde hay protestas contra el uso de los cables eléctricos que dan electricidad. No los utilices, va a matar, ¡ay, cuidado! Y así está el 100% de la gente que habla de inteligencia artificial, que nos van a quitar los trabajos, que ya van a ver una máquina. Es que yo sé, yo soy un, ¿cómo se dice? Caballero, o sea, el que tiene un caballo y le da arriero de caballos. ¿Cómo se dice? Caballerato o vaquero. O sea, ¿El jinete o el que lleva los...? En 1910, en 1890, cuando se creó el concepto de los carros, la gente, los que trabajaban en los caballos, se oponían a la creación de los carros. Entonces, quien pierde por la desnacionalización del dinero, que es empoderar a la gente, quitando las estructuras y las barreras para la creación, para la producción de ese dinero, son los primeros que se van a oponer a ellos. Identifiquen de esa manera. Y podría seguir platicando, pero no daría... Sí, hay una pregunta, sí, Julio Alejandro, gracias. Por allá, hay varias preguntas, pero por allá, adelante, por favor. Buenas tardes. Sí, justo lo que estás haciendo definitivamente es una gran tecnología y sí entiendo que no se debe meter los políticos, digamos, a programar o algo así, pero como toda tecnología afecta a la humanidad. Incluso estaba pensando, sí estás hablando de cómo se demuestra que existe dinero, o sea, básicamente cómo se autentifica su valor. Entiendo que es como una cadena, ¿no? Como varias computadoras, no entiendo bien, pero bueno, comprendo que eso es real, sí funciona por ese lado. Pero estaba pensando, por ejemplo, que eso se ve, no digamos solo la unidad de inteligencia financiera que tiene México, la GAFI, que es una unidad internacional. ¿Qué pasa si ellos no tienen acceso a esas transacciones? Que sí es una buena herramienta para luchar contra las actividades ilícitas. Hay que entender cuáles son las características. Respondo a ver si no me gusta. ¿Cuáles son las características del dinero? Y la número uno, históricamente en Perú, en Venezuela, en cualquier parte del mundo, es que es un método de intercambio. Entonces, si yo agarro hojita y te digo, vamos a hacerlo así: querido K, Israel y Dora, Víctor, yo les invito una cena al rato, hoy, y agarro esto. Bueno, no, como hiciste.
y se lo doy a... ¿Quieres venir, Víctor? Y se lo doy a Víctor y le digo, esto es un contrato, yo te prometo que si te vienes a cenar hoy, yo te pago la cena, no te pases de lanza de Yacuchón. Ya está. Ese es dinero, ese es un intercambio, porque lo va a intercambiar este voucher por una cena en un lugar carísimo, porque así es Víctor, de 700 pesos, 800 pesos. Y lo mismo se lo puedo dar ahora, porque hay la mayoría de las personas así. Eso es el dinero. Si lo digitaliza y le toma una foto, lo que sea, ya es otra manera. O la segunda característica es que tiene que ser divisible. Entonces, ese papel no lo puedo dividir. Y una última característica, Unit of Exchange, Unit of Account, se me está yendo ahorita, pero esas cosas, cuando la gente entiende qué es el dinero, entiende qué es el valor antes que es el dinero, porque el dinero es la unitarización, o sea, le pones una unidad a lo que quieres cambiar. Por eso es que los sistemas de trueques no funcionan. Yo tengo una vaca y quiero 400 y me las cambio por 400 limones. ¿Qué pasa en lo que yo consigo la vaca y te la mando a donde vives en Coajimalpa? Probablemente dure 3 días y ya se muera la vaca. ¿Y cuántas personas quieran intercambiar a la vaca por 400 limones? Entonces necesitamos crear una unidad con muchos ceros para poder intercambiar esta idea. De todo eso quiero centralizar la necesidad de demonopolización, eliminar el monopolio de la creación de las cosas. Y para eso voy a seguir. Sí. Estos son ejemplos de los orígenes de las criptodivisas, cuando se crearon, por qué las crearon, David Chaum. Vamos a crear o eliminar el Big Brother, vamos a crear o hacerlo obsoleto. Nixabus y Bitgold. Hay diferentes escuelas de economía en las que se pueden entender las criptodivisas, más famosamente la keynesiana, la monetaria de Milton Friedman de Chicago, la austriaca de Mises y de Hayek, así como los Real Business Cycles. Posteriormente explicaré cómo es una de las subdivisiones de la austriaca, llamada voluntarismo, creado por David Friedman y Murray Rothbard, los que dan origen a estas formas de teorías. Hay diferentes organizaciones, startups. Esto es lo que yo les digo. O sea, cuando uno se encuentra con un humanista o sociólogo o historiador del género en el siglo XVII de los homosexuales de Tailandia, no va a poder entender y no va a poder saber la cantidad interminable de startups que están trabajando en la forma de desnacionalizar o desmonopolizar el mundo. Los conceptos de Free Private Cities que existen en Italia, no sé si lo recuerdan, no se los identifican, pop-up cities. ¿Cómo es que podemos crear ciudades temporales en donde emigremos a 500 personas con gran capital humano, tecnológico, social, para que lleguen y les metan una inyección de tecnología? Imagínense que aquí se vienen 500, o sea que aquí ustedes mismos lleguen otros 20 tecnólogos y les empezaran a ayudar a cómo crear una startup, un laboratorio de tecnología, métodos avanzados de biología sintética, etc. ¿Cómo es también la imposibilidad en términos, si ven algo que dice Defense Distributed, esa de ahí es la utilización de las impresoras 3D. Entonces, Guggenheim, ¿cómo se llamaba? El creador de la imprenta, no, Gutenberg, en Frankfurt, creó y eliminó el trabajo de los copistas, de los monjes copistas. Actualmente las impresoras de 3D, su mayor capacidad y los que trabajan en estas ideas, pues es que están imprimiendo corazones, órganos, un páncreas, células. Se le quema la cara, se le quema algo, esas mismas células se restablecen y se meten prótesis
para gente que no tiene, que pierde una extremidad. Entonces, estas formas, y esta tiene una característica que es la imposibilidad de regular, que es como las personas que si alguien intentara regular o atacar o no permitir el libre flujo de alguna información de un libro. Cuando se crearon las imprentas, se imposibilitó que un régimen, una organización, un gobierno, un grupo de personas pudiesen crear esto. Entonces, las impresoras 3D es un modelo que se llama Physible, como físico, P-H-Y-S-I-B-L-E, que es el código de la industria extractiva, el código que tú escribes en Python, en JavaScript, en Java, y lo aterrizas para crear algo en el mundo físico, un objeto que puedas tocar, que puedas ver, que puedas identificar. Entonces, estos mecanismos de impresión de 3D liberan a los que quieren tener un monopolio, legítimamente. Y estos mecanismos, por ejemplo, los que vende Ulex, de Kleros y Free State Project, son, si ven el que está hasta abajo que dice Kleros, este de aquí, resolves online payment disputes, o sea, hay una disputa dentro del contenido de un contrato. O sea, hay dos personas uno que vende, el otro que compra, y tienen una disputa, porque uno considera que debería tener que el video que le pidieron a un software developer de Tailandia no es de la calidad deseable, no tiene el tiempo, no es el contenido, no le gustó, y la otra persona dice, no te va a pagar, y a ver, agárrame porque yo vivo en México. Entonces, lo que imposibilita el acceso de los mexicanos a los mercados globales, en gran parte, es la falta, no solamente la falta del Estado de Derecho local, sino la falta de sincronía entre México hacia los mercados globales, transnacionales, y la eliminación, en ese sentido, de la ciudadanía y nacionalidad del mexicano con el nigeriano, o el tailandés, o el alemán. Entonces, estas compañías dicen disputes through blockchain technology and a crowdsourced jury system. Estos conceptos, que son subdivisiones de teoría de juegos y teoría matemática, son crowdsourced. Anteriormente no se podía invertir. Actualmente en México, yo vivo en Reino Unido y tenemos Revolut y tenemos muchísimas plataformas que te inmediatizan. Mandas tus aplicaciones que te toman 10 minutos hacer, y aproximadamente en 30, 40 minutos ya puedes empezar a hacer inversión, no solamente en Tesla, en Twitter, o en cualquier de los ETFs, están los Poor, el 500, el de 300, el Dow Jones 30, el famoso FTSE de Reino Unido. Pero si ustedes, y yo nada más les digo, si les digo S&P 500 y se me quedan viendo de que este güey que dijo S&P 500 y no les suena inmediatamente como, claro, sí, obvio, es que esa información no es que no exista en México, sino que la infraestructura tecnológica no ha llegado a México para que lo hagan evidente. De la misma manera de que si les dicen a sus papás o a sus abuelos que están utilizando TikTok, probablemente no sepan que existe, y hace 10 años o 15 años no sepan que era Twitter o Facebook o las redes sociales. Entonces es más importante construir la infraestructura y posteriormente saber cómo utilizar esa infraestructura. Y las regulaciones gubernamentales generan barreras desproporcionadas. Aquí mismo les tengo otro ejemplo. Aquí yo tengo un Whoop. Israel, si puedes levantar el dedo sin darles no ese dedo, sino el otro, nomás el Oura Ring, que son formas de biotecnología, de smart devices para entender tu cuerpo. Se producen muchos de ellos en California, el 8 Sleep, y de California no pueden bajar a Baja California. Yo, para mis padres, que necesito comprarles medicinas, terapias, cuestiones médicas, tengo que importarlos
me salen más caros. El precio de las medicinas están al doble o al triple. Es más barato que me vaya, agarre un boleto, baje en Houston o en San Antonio, compre las medicinas y las regrese a México por el proteccionismo. Hay gente que quiere que México se quede y genera barreras, en este caso aranceles, que imposibilitan el libre flujo de tráfico y de medicinas, en donde esto mismo se produce en California y no se puede bajar a Baja California. Es ridículo, pero así estamos. Bueno, formas de entenderlos, formas de no entenderlos. Algunos de los autores quisiera hablar, pero antes de ello voy a explicar la forma de blockchain para la parte legal. Por lo general se entiende blockchain como el protocolo, correctamente, que permite, o sea, la infraestructura que permite, la red, el network, que permite la existencia de un sistema económico que se llama Bitcoin en las criptodivisas. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que este opera en lo que se llaman los contratos inteligentes o los smart contracts? Y es la misma idea de desmonopolización, o sea, desestatización, utilizado en la economía. En 1966, un autor estadounidense, Robert Henley, escribió uno de los libros más fantásticos que explican actualmente qué es el blockchain. Este se traduce como "La luna es mi querida amante", creo que así se dice en español. Y es sobre cómo a los prisioneros, a la gente mala, a los criminales de aquí del planeta Tierra, las mandan a crear una colonia a la luna. Órale, se me van de aquí del planeta Tierra y acaban del otro lado. Y entonces pasan años y generaciones, interactúan entre ellos mismos, no hay muchas leyes, no hay formas necesarias de organización. Y en uno de los episodios más fascinantes que explican qué es el blockchain, es en donde uno de ellos se pregunta: mira, los humanos son bien graciosos, son también cotorros. ¿Por qué? Pues porque no pueden escoger y están jugando un juego satánico que llaman democracia. ¿Por qué? Se preguntan. Pues es que dicen, no les gustan the choice, elección, escoger. Y hay algo en la tierra que se llama un restaurante y un bar, y uno puede pedir cerveza, pale ale, IPA, stout, morena, clara, puede pedir vino rojo, vino blanco, de California, de Francia, de Italia, de Argentina, y lo puede pedir en 250 mililitros, 125 mililitros, una garrafa, una botella, puede pedir 5 botellas, y él tiene el poder de la elección de qué hacer, de cómo organizar su vida. ¿Y por qué están locos los humanos? Porque no pueden escoger sus propias leyes, no pueden escoger su propio gobierno. Si ustedes ahorita llegan a la frontera de Estados Unidos e intentan cruzarla, les van a pegar. Y si se quedan indocumentadas ilegalmente en Reino Unido o en Alemania, los van a deportar. Y hay gente degenerada que considera que es deseable un país como China o como India, con 1.000 millones de personas, genere este concepto en donde se le da potestad absoluta sobre el comportamiento humano y sobre tus propias tomas de decisiones sin poder cambiarlas. Y dice en este libro de ciencia ficción: qué curiosos son los humanos, porque creen en esa cosa que se llama la democracia y no creen que ellos deberían tener la posibilidad de elegir el sistema económico con las criptodivisas y legal con el sistema de los smart contracts, de escoger su propia forma. Y así nació Ethereum. Eso es Ethereum. Ethereum es la segunda criptodivisa después de Bitcoin, la más popular, que genera la posibilidad de crear
contratos inteligentes peer-to-peer. Esa es la clave. No es que dice la Constitución de México y la Cámara de Diputados y esta gente impresionantemente inteligente y capaz que tenemos en la política de México, y los que estudian y los que promueven me llena de emoción cuando yo quiero promover la idea, el pensamiento, la visión futurista que tienen estos candidatos que yo quiero o no quiero. Pero te permiten o te imposibilitan la creación de leyes privadas con tecnologías que funcionan y que las pueden aplicar actualmente. Esta es una de las startups que yo fui el único latinoamericano y hispanohablante en el Board of Advisors, en donde en 2018 Susan Tarkovsky decidió agarrar a la gente más loca del mundo, muchos de los emprendedores más exitosos y futuristas, y agarraron a Rick Falvinch, que es el presidente y el fundador del Pirate Party, del Partido Pirata de Suecia, Vinay Gupta, que es el director de los Exaworks, el que creó estas formas de refugiados y de forma de ayuda a los refugiados, Vijay, que es el presidente de Liberland en Serbia, Zoltan Islam, que fue el que compitió contra Donald Trump en las candidaturas presidenciales pasadas, y un monillo que está por ahí también, que se llama Juan Alejandro. Entonces nos convocaron y dijeron: necesitamos crear la primera DAO para que los mismos sistemas del gobierno se puedan ser digitalizados y posteriormente automatizados. Entonces, todas las formas que ustedes ven ahí, cuando compras un título, tienes un título que compraste una casa, un edificio o una propiedad, cuando tienes un problema, una resolución de problemas, tu misma identidad, cuándo, dónde naciste, quiénes son tus padres, con una estratificación eterna, tu testamento: le dejo de estas 15 propiedades y estos 5 cuentas bancarias, el 5, el 17, el 27% a mi hijo y a mi hija, etc. La securitización, que es importante. Nunca se va a poder, es real y legítimo, ignorante, sugerir que se puede mejorar la policía o los sistemas carcelarios, todo el sistema penitenciario, porque no tiene competencia. Al no tener incentivos a ellos a mejorar, simplemente tienen incentivos al mantenerse dentro de estas estructuras. Estos mismos servicios fueron creados con BitNation. Cualquier incorporación de un negocio multinacional. Entonces, en lugar de registrarlo solamente en México y Salvador y Estados Unidos, puede tener un registro universal, que es más fácil, es más eficiente, puedes comerciar en más países y no tiene que ser un mercado regional. O sea, te expandes hacia toda la globalización, tu residencia y tu income, cuánto dinero tienes, cómo lo pagas y cómo, mediante la utilización de blockchain, todo esto se transparentiza. Actualmente los políticos y la gente con mucho dinero pues dicen: yo ya pagué mis impuestos, pero no es público, no se puede verificar, es su palabra contra la mía. En blockchain todo esto es público. Mecanismos de insurance, aseguranza para tu casa, tu auto, los recursos que tienes, incluso tu healthcare, o sea, tus datos privados de salud, si tienes una neurodiversidad, si tuviste cáncer, artritis, reumatoide, etc. Todo esto puede ser una combinación entre private y public blockchain. Entonces, estas son formas en las cuales no necesitamos ni al gobierno, ni al Estado, ni a los burócratas, ni a la administración. Evidentemente, si alguien lleva trabajando 30 años en la administración pública, le estamos quitando el trabajo. Y si no tiene otra forma de ganar dinero, porque es lo único que pudo y supo hacer, va a tener que trabajar honestamente en su vida. Entonces, estas formas, pues aquí puedes crear tu propio código de ley y la gente va a utilizar y decir: ¿sabes qué? Esta es mi definición de legalidad y de moralidad, de ética, etc. ¿Cómo es que se puede saber que la mía es compatible con la parte de
la izquierda y no de la de atrás, y no de la del medio. Entonces, gracias a blockchain hay mecanismos de coordinación para que cada individuo, cada persona pueda utilizarlos. Algo que no se podría hacer con una base de datos tradicionales, entonces se llaman Merkle trees o árboles Merkles, y con esta multicoordinación, se puede hacer. Los smart contracts, se crea una identidad. Esto es muy importante también, porque las identidades son formas de colonialismo, de racismo. De racismo porque yo no soy ni una buena ni una mala persona, pero cuando yo voy a entrar a los Estados Unidos, o a Rusia, o a Italia, o a Palestina, ellos me identifican de acuerdo a mi pasaporte. Es lo único que tienen. Entonces, cuando llegan, actualmente hay leyes que imposibilitan que las personas de África lleguen a México, pero los Estados Unidos y los de Europa no tienen visa. No tiene sentido porque también hay gente mala en Europa y hay mucha gente buena en África. Entonces, el concepto de nacionalismo, pasaporte, va a eliminarse. Y tenemos que eliminarlo tan rápido por maneras ética-morales, porque imposibilita que mucha gente haya venido a esta conferencia porque tiene un pasaporte de Rusia, o de Siria, o de Afganistán, o de Corea del Norte. Y nosotros también no tenemos posibilidad de entrar a otros lugares en donde el gobierno de México no tenga buenas relaciones con el gobierno de los diplomáticos de Arabia Saudita, o de Irán, o de otro país. Y en esto, pues todo esto es la creación de, ya tenemos formas de identificar las reputaciones, la tokenización y la forma que nosotros identificamos para fragmentizar y para dividir las ganancias, los problemas, las necesidades, cómo se monitorean las actividades, cómo se crean los tokens, a consiguiente, y cuál es la plataforma legal. Entonces, lo que falta aquí no es el participar en el sistema democrático y ver con gente que no puede prender una computadora correctamente, pero eliminar las leyes de México en favor de sistemas mucho más avanzados, honestos, voluntarios, que uno puede decir acceder a ellos o no. Y de esta manera se crea buen comercio, buenas identidades, buena migración. Y cuando no estén de acuerdo con alguna de estas partes, te retraes y lo eliminas, lo dejas de utilizar y sigues manteniendo el sistema nacional local. El problema es que cuando esto se exponencie, la gente no va a querer utilizar ni el peso mexicano ni la Constitución mexicana, porque ni las leyes son buenas, ni los jueces son honestos, ni hay gente inteligente en estos sistemas. La gente inteligente está creando estas cosas, no mames, o sea, no podríamos estar participando en el Congreso y cosas así. Entonces, estas son formas que nos dan a entender las otras formas de creación de lo que se llama Startup Societies. Y Startup Societies, que tienen todos estos nombres, probablemente algunos de ustedes los conozcan como comunas, los kibbutz israelitas, los caracoles de los zapatistas, o lo que se llaman uso y costumbres de las comunidades de los pueblos indígenas de Oaxaca, de Chiapas, tienen legislaciones y formas que ya existen. Esto no es nada nuevo, esto predata y existe de la Liga Hanseática. La región más exitosa de todo Reino Unido es la que utiliza estos sistemas, y el único país, o de los pocos países civilizados, no debí decir, I should have said that also, del Medio Oriente, además de Israel, pues es Dubái, Emiratos Unidos Árabes. Cuando ellos decidieron utilizar common law, estos mismos sistemas, se separaron de Arabia Saudita, son los salvajes, apedrean a la gente, es horrible. I should have said this as well. Pero adquirieron esta forma, y gracias a ellos todos los derechos humanos de propiedad, de mujeres, de LGBT, etc., incrementaron de forma exponencial. Los derechos a la prensa, los derechos al intercambio, las formas y diferentes mecanismos de asociación que puedas tener. Entonces, esto mismo, los que hayan estudiado o vivido en Londres,
Esto es Canary Wharf. Canary Wharf en los años 40, hace 40 años, fue elegido como la representación de un lugar de guerra, imagínense. Era pobre, era una región totalmente devastada, un puerto, no había pobreza, prostitución, falta de infraestructura, parecía un lugar de guerra. Y Canary Wharf actualmente es la región más avanzada de Europa. ¿Por qué tienen leyes distintas al Reino Unido? Esta región, esta mini ciudad, yo vivía ahí vivía en The Collective y vivía al lado por 2 años antes de venir acá. Esta región mejoró de ser el equivalente de la ciudad más violenta de un pueblo de Durango a ser la calle más avanzada de París en 30 años. No existía Dubái y las zonas de los Emiratos hace 50 años, eran arena. Y al utilizar estos mecanismos donde despolitizamos o localizamos estos métodos, es como se logran crear estas ideas. Ustedes reconocerán, si les gusta el rap y el hip hop, a este afrodescendiente que en Senegal decidió crear una de sus primeras ciudades. No tengo tiempo de mostrar los videos excelentes, impresionantes, pero ustedes pueden emigrar. Ustedes pueden emigrar a Liberland. Apunte, Liberland. Y es necesario que la gente salga de la UNAM y de México, entienda otras culturas, otros pensamientos. Ahí estoy yo. No sé si no me van a alcanzar a ver, en donde uno de los monillos chiquitos donde dice 99, en el 2014, hace 10 años, en New Hampshire, al lado de Massachusetts. Y fui y dijeron, nosotros vamos a crear una comunidad intencionada, an intention community, así se llama. Y una intention community es en donde las personas racionalmente quieren tener una comunidad, ser amigos con personas que tengan intereses, deseos, comportamientos, ideas, etcétera, que sean parecidos para ellos. De hecho, tengo aquí uno de los miembros de aquí que trabajó en una charter city. No sé si se pudiera pasar el micrófono. ¿Dónde estás, Juan? Aquí. Levanta su mano. Pick up your hands. There you go. People can see. Okay. Y estas son charter cities, free private cities. Esto no existe. Entonces, if you could tell us just a little bit about your experience, what's a charter city, why do you like it in Spanish or English? People gotta learn English anyway. Yes, Marta. Can you stand up, by the way? Can you hear me? Okay. Sorry, my Spanish is not the best, so I'm going to speak in English. But yes, a couple of years ago, I worked with a firm called the Charter City Institute that's based in Washington, D.C. And they focus on helping to build new cities globally. And what a charter city is exactly, a charter city is a jurisdiction or they take a piece of land and try to develop a new city via innovative governance. So, for example, the project I was working on was in Zambia, where we wanted to build a charter city on the border of Zambia and the DRC. And the theory is that if you build a new city, you can experiment with new forms of governance, you can help economic development, and it's essentially a partnership between the private sector and the public sector to build something new and explore new forms of governance in any country. So that's what Charter City is and what I was working on a couple of years ago. ¿Y de qué manera te ayudó? In which ways? Todos deberían hablar inglés aquí. Entonces we're going to change it to English. And in which ways did it help you to understand what is globalization, what is identity? Which kind of knowledge did you get from working in those charter cities? Yes, I would say part of it has to do with the lecture or what you were talking about earlier in terms of
potential benefits of decentralization and experimenting with jurisdictions or systems outside of just national governments. How can you actually experiment with governance structures with the individuals, or I like to call it entrepreneurial statecraft, which I think is the best way to think about it. And so to help you understand that, I would also say that it's an interesting experiment to see how what was achieved in China, for example. So I think part of the reason why China seems so exciting is because in China, for example, the city Shenzhen in China used to be a fishing village 40 or 50 years ago, 200,000 people, and now it's a sprawling metropolis of like, I want to say 20 or 30 million people. It's because they experimented with new forms of economic laws, business laws. So how can you take what they did in China and experiment doing that in different jurisdictions? So I think that's Me pidió el... Sí, adelante, por favor. Una breve idea, por favor, Julio. Creo que lo que hemos platicado, ya sé que yo no debo de hablar, pero me voy a meter un ratito aquí, porque hemos platicado en clase que necesitamos sí o sí inglés. Hemos platicado inglés, ya se me olvidó, ¿alguien me recuerda? Inglés, estadística. ¿Y qué más? Bueno, lo vemos en clase, pero ahorita es importante que lo visualicemos porque yo estoy empeñado en sostener este tipo de eventos donde gente como Julio Alejandro nos explique. Todavía le estoy pidiendo a Alejandro que nos haga una brevísima traducción para aquellos que no dominan el inglés, pero de aquí corriendo salimos al inglés. ¿Están de acuerdo, muchachos? También le voy a pedir a Julio que nos platique cómo incentivar que los jóvenes universitarios, pero sobre todo los jóvenes de esta facultad, piensen en qué es lo que deben hacer para irse a obtener habilidades laborales al mundo. En este caso, la tecnología, la inteligencia artificial, la moneda digital. Yo tengo un fuerte enfoque, que podría chocar con Julio Alejandro, todos lo saben aquí, pero no voy a hacer nada. Allí estoy haciendo mutis porque es su evento. Entonces, ahorita lo que yo te pido, Alejandro, ¿qué hacen los estudiantes que están aquí para que se vayan al extranjero a vivir, a trabajar, a estudiar y a generar su mejor vida posible? ¿Qué opinas? Drop out. Con todo el respeto que se merece esta facultad, pero no debe haber nadie. Existen muchas oportunidades afuera de la universidad y les recomiendo tan rápidamente el salirse, nunca regresar. Yo no estudié nada, a mí me vale gorro todos los diplomas en las universidades, que si estudiaste aquí, que si digo, qué bonito, Dios, no puedo dar mucho detalle, pero sálganse tan rápido que puedan. Y por el amor de Dios, que nadie tenga la ilusión de estudiar un doctorado. ¿Qué problema tiene eso? Yo tengo una forma muy directa de no contratar a gente que tenga un doctorado porque no pueden ser tan imbéciles. No puede haber que alguien sea tan torpe que estudie algo. Definitivamente disruptivo, los muchachos, por eso está aquí. Pueden existir excepciones. Hago dos excepciones: los que trabajan en matemáticas, que son física cuánticas, computación, computer science, data science, artificial intelligence, y los que trabajan en bioquímica, ingeniería, cualquier cosa así. Pero como ley, las empresas y las personas que yo trabajo, ninguna tienen doctorado y los tiro todos los CVs. O sea, yo ni los leo porque no puede haber alguien que fuera.
hay algo que se llama the paper fire theory, en donde el mundo, de acuerdo a Michael Gibson, así se llama su libro, que es el que tiene un VC Fund, que se llama 1517, se basa en el credencialismo. Entonces yo tengo una credencial de la gran universidad de Oxford o de Cambridge y me voy a trabajar como diplomático a Naciones Unidas o a la Unión Europea y posteriormente trabajo dentro de otras áreas, y son credenciales en términos generales. Desde los años 70 a la fecha es cuando vemos cómo se crea, iba a decir conocimiento, pero creación del conocimiento, o sea, startups, gracias a los nuevos mecanismos. Yo todo lo que he aprendido, el 98%, lo dije y lo tenía, le mandé me pidió, ¿puedes traducir tu CV al español? ¿Y en dónde estudiaste? ¿Dónde te graduaste? Y más o menos en este orden: en borracheras, en YouTube y Coursera, en Eventbrite y Meetups, voy a todos, ahí se nos conocieron a algunos de ustedes, y como cuarto en Ryanair y EasyJet. O sea, Ryanair son las aerolíneas de bajo costo que te cuestan $25 viajar de un país al otro en Europa, y me la paso escuchando podcasts. O sea, alguien que no entendería, hay muchísimas personas, no entiendo cómo, que pudiesen trabajar en biología, química, en medicina y no saben quién es David Sinclair o Andrew Huberman o Peter Attia, y no entienden entonces a qué van a la universidad, cuando todos estos cursos son rápidos, fáciles y mejor explicados. O sea, Peter Attia y Andrew Huberman, que son grandes, tremendos especialistas en el área de longevidad y de neurociencia y oftalmología, explican mejor que virtualmente cualquier persona. Entonces, yo tengo muchísimos Courseiras. Yo soy experto en Israel, por cierto, y en sionismo. Y me es bastante curioso. También cuando estoy yo y estoy con amigos ultraortodoxos, haredim, hasídicos, que toda su vida han leído el Talmud, el Zohar, el Torah, hablan hebreo, hablan yiddish, nacieron en Israel, crecieron, y toda su vida es imposible que los puedas contradecir o tener una opinión distinta del hasidismo con ellos. Y cuando me piden en varias universidades, porque ayudo a organizar simposios, seminarios en varias universidades, me piden que tengan un doctorado. Es ridículo, es vergonzoso. Entonces, estas formas de conocimiento se están descentralizando, se están eliminando las membresías. Eso es lo que es Oxford y Cambridge. No digan que no, pero eso son las universidades, son clubes en donde la gente se casa. No debería decir eso. Pero intenten de forma fuerte leer y ustedes mismos tener estos aprendizajes. Ya no sigo porque no voy a tener tiempo de explicar ni inteligencia artificial ni biotecnologías, pero varios de los libros que explican, Paul Romer ganó el premio Nobel en 2018 y fue el que explica estos temas del Charter City. O sea, es imposible cambiar una nación, un país. Lo que sí es posible es crear una zona chiquita, darle autonomía y ver cómo la gente se comporta ahí. Hay varias personas que trabajan o trabajamos en estas tecnologías futurísticas, disruptivas. Patrick Friedman, probablemente el más famoso, reconocido, Phil, Anderson, Naval, Balaji, cada uno con sus propias empresas, formas que se tienen aquí. Y bueno, estas son las versiones de lo que es blockchain. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo cambia? ¿Cómo evoluciona? Creo que la forma más fácil y deseable es cuando nos remitimos a los orígenes de estas tecnologías que están basados en ciencia ficción de los años 60. 1961 se escribió por Stanisław, un polaco, uno de los libros más famosos y más interesantes para tener que lidiar con la inteligencia artificial. Se llama Solaris. Y es como un psicólogo que está aquí en la Tierra
se va al espacio y tiene que interactuar con un organismo, un mar, un océano, con waves, con formas y sonidos que trata de interactuar con los seres humanos. Entonces se estaciona en una estación espacial y empieza a intentar determinar mediante las diferentes métricas que tienen los seres humanos si es que ese ente, esa célula, ese mar intenta tener una comunicación, una interacción con nosotros. Entonces identifica conceptos como velocidad, onda, sonoridad, gravedad, velocidad, fortaleza, coloridad y cuestiones que los humanos entendemos. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la fuerza de gravedad? ¿Qué es una fuerza para empujar o resistencia? Y determina que este organismo le es imposible para los humanos entender la forma en la que se relaciona y empieza a meter lo que se llaman réplicas. Entonces su ex esposa, con quien se casó y se suicidó esta mujer, empieza a aparecer y empieza a tener una conexión, una relación con ella y se pregunta, ¿es que la inteligencia artificial puede crear una réplica del ser humano? ¿Es que el ser humano murió o simplemente se transbordó a otra dimensión? Si este se comporta como un humano, ¿esto lo hace humano? Es una segunda oportunidad que tienes para lidiar y relacionarte con la gente que ha fallecido. Y si nosotros tuviéramos esa oportunidad de viajar y relacionarnos con alguien que se haya muerto en nuestra familia, nuestra mamá, nuestro papá, alguien que se llevó cuando era muy chico, que murió por cáncer, pudiéramos y quisiéramos tener esa oportunidad de platicar nuevamente con ellos. Y de alguna manera esta es la realidad virtual. Cuando nosotros fallezcamos, si tenemos una cantidad suficiente de videos y de información de nosotros, podremos crear réplicas de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Esto se llama la presingularidad. Y la presingularidad se basará en formas en las que mezclamos la biología, la neurología, con la inteligencia artificial. Se llama BCI, Brain Computer Interface. Actualmente, la compañía más famosa, Neuralink, de Elon Musk, está desarrollando mecanismos de telepatía. Existían, ya se ha demostrado que es posible. Y se están ingiriendo o insertando un chip a la cabeza de las personas, actualmente de las personas desde hace unos meses, anteriormente en changos y en pigs, puercos, y pedirle a los monos que utilicen o que empiecen a hacer cosas con su cerebro y que empiecen a explicar lo que existe en su cabeza. Esta gente que lo llama Web3, gente que también lo utiliza y lo digitaliza con Second Life, y son las formas de las subdivisiones de realidades mixtas. Existe una realidad mixta, una realidad virtual. La realidad virtual es cuando tienes un headset, Oculus. Yo tengo el Oculus 2 de Facebook, por ejemplo, en donde puedes jugar y puedes tener una segunda vida en la nube. Cuando se cambia y con tu teléfono tú modificas algo, tú tienes realidad aumentada, augmented reality. Y cuando las combinas, tienes mixed reality, realidad mixta. Llegará un momento en donde BCI, con las formas de realidad mixta, crean la multidimensionalidad. Es una teoría que los físicos llaman teoría del simulacro. Actualmente es un simulacro lo que vivimos. La única regla, la única ley que existe es la de la gravedad, las reglas de física cuántica.
Y esto aunado a mecanismos de computación cuántica y de biotecnología. La computación cuántica es tener una computadora que pueda crear nuevas identidades y nuevas realidades. Es la utilización de la energía física, si así lo podemos decir, para tener una cantidad cuasi ilimitada de energía para resolver problemas humanos. Por ejemplo, ¿cuál es los más utilizados a la fecha? Cómo crear y determinar proteínas eficientes. Cómo identificar cuando los birds, cuando las aves, todas ellas en manada, 10.000 de ellas se van hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, caen, mantienen, sin que se peguen dentro de ellos mismos, para identificar y crear servicios de transporte eficientes. ¿Cómo es que podemos crear mercados financieros benignos? ¿Cómo es que podemos resolver el tema de Palestina? Good luck. O sea, problemas que nosotros los seres humanos no podemos identificar, no podemos crear. Porque nuestra capacidad, nuestro conjunto de traer a 50, 100, 800 expertos y meterlos en una sala y hacerlos debatir, no nos da la posibilidad de entender estos temas. Y la computación cuántica, aunada a la inteligencia artificial, puede ayudarnos en esto. Y puede ayudarnos, y ya no tengo mucho más tiempo de platicar, a ver si alguien que trabaja en biotecnología y en circuitos allá en las universidades de Massachusetts nos pudiera ayudar a explicar qué es biotecnología y envejecimiento, pero esto nos va a extender la vida. Hay estudios con ratones, ya desde hace 10 años, que muestran cómo activando y inhibiendo o cancelando totalmente ciertas expresiones de genes se puede aumentar la cantidad de vida de los ratones. Y esto mismo se ha replicado con los gusanos, se llama C. elegans, y otros mecanismos del yeast, no sé cómo se dice en español. Levadura, o levadista, levadura. Si nosotros llegáramos a extendernos a los 100 años, a los 150 años, si nuestro lifespan, nuestro health span lograse duplicarse, tendríamos otra forma de civilización, porque la gente ya no estaría muriendo y tendrían 120 años o 150 años y seguirían pudiendo jugar fútbol y fútbol americano. Entonces, estas áreas de tecnología, con eso cierro, hay que recordar y hay que entender que el valor existe únicamente en la producción. El que no produce, su opinión es nula. Y como segunda opinión, con esto cierro, hay intereses, hay agendas de gente que quiere ver a la humanidad de los países fracasar y quemarse. Y cuando uno no puede crear, uno tiene que destruir. Hay que identificar cuando alguien dice y opina y dice qué intereses tiene y no siempre entender que son los deseables. Hay que seguir construyendo, solamente construyendo cambiamos el mundo, no estudiando, no tuiteando, definitivamente no legislando, ni mucho menos regulando. Hay que entender todo esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Allí está. Él es Julio Alejandro, tecnólogo, con el tema de blockchain, biotech e inteligencia artificial. Disruptivo, sí. Joven también. Él es muy disruptivo, nos invita a que pensemos el mundo de una manera descentralizada. Yo me quedaría con muchas ideas, pero dentro de las cuales ahorita, por el tiempo que ya tenemos encima, yo me quedaría con la idea de cómo vamos a resolver las nuevas monedas frente a un monopolio del gobierno. Por allá la
maestra Lucy nos estaba platicando y preguntando, porque lo está viviendo desde la Secretaría de Hacienda. ¿Y cómo vamos a descentralizar las monedas? ¿Cómo vamos a brincar del monopolio de la moneda de curso legal hacia la moneda digital o criptomoneda? Es todo un reto, pero honestamente agradezco a Julio Alejandro que nos hace pensar alrededor de nuestra realidad y nos incentiva a que nos vayamos a vivir al resto del mundo. Muchas gracias por su presencia a todos y un aplauso para Julio Alejandro. Gracias a él. Gracias a todos nuestros amigos. Y allá arriba terminamos. Gracias. Cualquier pregunta, duda o idea de cómo internacionalizarse o cómo, aquí con mucho gusto. A ver, déjame ver. Lo que tengo. Vámonos, 5 minutos, adelante. A ver si puedo contestar en 10 palabras. Adelante. Échenles. Ajá. ¿Qué tal, Julio? Ahorita que se comentaba toda esta parte de regular y que la mayoría de los políticos obviamente no entienden esta parte y son autoritarios, ¿tú qué piensas ahorita que vi el símbolo del Monero, que prácticamente la deslistaron de todos los exchanges porque es un ataque a la privacidad del individuo? Y también ahorita que se vio hace unas cuantas semanas, los eurodiputados quieren prácticamente prohibir las wallets, que únicamente los ciudadanos utilicen los exchanges. ¿Crees que de verdad que el político ya se está dando cuenta que las monedas digitales van en contra de ellos? ¿O por qué ya tantos ataques por parte de la SEC y ahora de los eurodiputados? No, hay dos versiones. Cada vez que llega alguien que trabaja en Monero o que es simpatizante de él, como es mi caso, los políticos traen a alguien del mismo nivel que Libre y lo sientan al lado para que contradiga todo lo que diga, lo que yo menciono. Lo que es entender es de quién es el poder de utilizar cualquiera de todos los sistemas que estamos mencionando. Entonces, otra forma de decir desnacionalización es individualización de las tomas de decisiones, que bajo sus valores, tus valores individuales y sus valores individuales y los valores individuales que están atrás, se genere algo. Esto es lo opuesto a la democracia, porque si el 49 está a favor y el 51 está en contra, ya se fregó toda la cosa. Y si yo sé que tengo un grupo donde voy a ganar con el 80% o el 70%, pues tengo el incentivo de mantener estos mismos sistemas y de poner a golpechoques para que contradigan estas ideas. Entonces, independiente, estas mismas, hay algo que quiero también recalcar. Es importante que la gente empiece a crear, no a debatir. A mí, por azares del destino, yo hablo francés, hebreo medio judío, y estoy aprendiendo Yiddish actualmente en Oxford. Y bueno, y soy de origen periodístico. Yo trabajé en La Jornada y en el Excelsior en temas migratorios políticos. Y me di cuenta cómo no sirve, incluso con el poder de los medios centralizados, la prensa, el internet, la televisión. Yo aparecí en Chicago y tenía una fuerza directa, una forma de balancear la política. Dije, es que esto no importa, porque lo que importa es quién los produce. Entonces, en el Parlamento Europeo hay muchos videos míos en donde yo me burlo, en donde dicen, esta es las legislaciones con los 7 puntos. Y yo digo, así es como en vivo, le voy a decir a mi excompañía, Nation y todos ellos, cómo eliminar y cómo crear un sistema resiliente en contra de estos 7 puntos que ustedes acaban de poner. Entonces es el gato y el ratón. Les pregunto, ¿quién es el más fuerte y avanzado y quién es el más lento y burocrático? Entonces, mientras exista este mindset que tenemos que participar en el mundo de las ideas en oposición del mundo de la producción,
seguimos perdidos, porque el mundo de las ideas no puede producir, son unos fracasados, unos imbéciles. Entonces, entren a construir, y así en ese sentido, con todo el respeto que se merece, no se merece ningún respeto, pero con todas las palabras, yo creo algo, y ojalá les guste. Y al grado que no he llegado o regresado a México a intentar legislar o decir o opinar o mencionar, porque yo estoy enfocado en producir. Y la producción es global. Entonces ni siquiera me tengo que reunir con los políticos. ¿Para qué? O sea, ¿en qué cambia o modifica? No puede. Entonces no importa cuántas legislaciones pónganse a producir. Y las 3 cosas en específico que tienen que hacer para poderse producir, importantísimo, que no se les olviden. 3 recomendaciones. Primero, aprendan código. Si no saben Python o C++ o JavaScript, no pueden producir, o sea, no van a crear inteligencia artificial, ciencias computacionales, etc. Segundo, aprendan mecanismos de inversión y especialmente la Escuela Austriaca de Economía. ¿Por qué? Porque esto les permite tener un dinero, una forma de entendimiento del valor, del mercado, del tiempo, de los recursos que tú tienes para utilizarla en tu vida. Y tercera, a ver cómo chingados lo hago, pero lo voy a hacer. Aprenden a modificar sus genes. Aprendan CRISPR si quieren. Hay una compañía que se llama Odin, basada en Estados Unidos, que te mandan por $250 to learn how to do it yourself. Eso es por lo que muchos mexicanos y latinoamericanos, mucho mundo trabaja, porque no entienden el concepto de do it yourself. Hazlo tú mismo, apréndelo tú mismo. Hay decenas, millones de tutoriales en línea, pero muchos de ellos no saben que existen. Do it yourself, learn to code, learn to invest, learn to modify your genes, / epigenetics, neuroscience, como lo quieran llamar. Pero esas 3 cosas es lo que hace una persona productiva. Gracias, Julio. When I'm with you, baby, I go out of my head and just can't get enough.